Hola muchachos, pues esta es la sesión offline que tendremos debido a que no pude asistir el día de hoy por la mañana y entonces pues vamos a terminar el ejemplo, ¿no? Del sensor RTD con puente de Wheatstone que iniciamos en clase. Este, si mal no recuerdo, los tres primeros incisos los resolvimos. Sí, entonces lo voy a pasar más o menos rápido. Y luego me voy a enfocar en el cuarto inciso que dice que si imaginemos que en la salida de nuestro puente de Wheatstone ponemos un detector de voltaje, o sea, un sensor de voltaje, que tiene cierta sensibilidad y resolución. Es decir, no puede detectar cambios de voltaje menores a 100 nanovolts. Si yo aquí no puedo detectar cambios menores a 100 nanovolts, ¿cuál es la temperatura más chica, el cambio más chico de temperatura que puedo detectar? Es básicamente lo que hay que responder en el inciso 4. En el primero, el objetivo es obtener la ecuación completa del circuito junto con el sensor. Recordemos que este sensor es un sensor resistivo que está representado por esta resistencia de aquí. Entonces el funcionamiento del circuito completo es la temperatura varía esta resistencia y por lo tanto varía el voltaje de salida de nuestro puente de Wheatstone. Para resolver la primera parte, pues solamente reciclamos la ecuación de nuestro puente de Wheatstone. ¿Se acuerdan que son dos divisores de voltaje? Uno del lado donde tenemos nuestro sensor, menos el divisor de voltaje que se genera en RB, con lo cual obtenemos esta ecuación. También el problema nos da cuál es la ecuación del sensor resistivo de temperatura que está descrito en el problema. Y entonces es solamente sustituir esta ecuación en la ecuación de nuestro puente de Wheatstone. Con lo cual obtenemos una ecuación que nos relaciona temperatura, desde nuestra temperatura T que percibe el sensor, hasta el voltaje PO, que es la salida de nuestro puente de Wheatstone. En el segundo inciso nos preguntan que sí, qué pasaría con esta ecuación si sustituimos ciertos valores, ¿no? Para RA, RB y R 300 ohms y como voltaje de alimentación de nuestro puente de Wheatstone, 5 volts. Nuestro RO es 300 y nuestro alfa 0.004 y estos eran parámetros que el problema daba, ¿no? Describía. Si hacemos la sustitución de todo esto, pues obtenemos esta ecuación que está acá. Si simplificamos, ¿sí? Pues esto es 1 medio por 5, nos da menos 2.5 y simplificamos todos estos términos que están acá para obtener esta ecuación de aquí. En la clase les preguntaba yo si esta ecuación que relaciona temperatura con voltaje de salida en el puente de Wheatstone y el sensor era una ecuación lineal y la respuesta, la conclusión a la que llegamos es que no, ya que hay una división de polinomios y hay una resta de constantes, los cuales son dos operaciones que no están permitidas en cualquier sistema que tenga características de linealidad. ¿Sí? Graficamos justamente esta ecuación para diferentes valores de temperatura y pues nos dimos cuenta de que desde menos 50 a 50 parecía como que si fuera lineal, aunque se percibía que había cierta curvatura. La solución para validar si era no lineal o lineal fue pues graficar para un rango mayor de t. Y cuando graficamos en el rango mayor de t, pues percibimos que en efecto era no lineal. El siguiente inciso, que es el 3, solamente modificamos una resistencia del puente de Wheatstone de las constantes y eso generó que se moviera el offset de nuestra ecuación. Este término queda exactamente igual. Si nosotros graficamos ambas curvas, ¿sí? Para las dos ecuaciones, pues vemos que esta corresponde a la primera y esta corresponde a cuando modificamos RA a 100. Esto generó un offset en la gráfica de nuestro sensor que incluye el puente de Wheatstone, por supuesto. Es decir, modificamos el offset o el cruce de la curva por el eje Y de nuestras gráficas. Si por algo fuera difícil percibir que estas no son líneas rectas, pues la solución es graficar un rango mayor. Y graficando un rango más amplio, en este caso nos fuimos desde menos 450 hasta 500, pues evidentemente podemos percibir que esta corresponde a una ecuación no lineal. En la última,
en el último inciso del problema, donde queremos saber cuál es el cambio más chiquito de temperatura que podemos percibir si es que tenemos un sensor de voltaje cuyo cambio más chico que puede percibir son 100 nanovolts. Y entonces, como estamos hablando de diferenciales, ¿no? Diferenciales de temperatura y diferenciales de voltaje, pues definir la derivada de nuestra función es un buen enfoque, ¿no? La función original era esta, de nuestro puente de Wheatstone con sensor. Si derivamos, pues entonces por definición nuestra derivada es un diferencial de voltaje entre un diferencial de temperatura. Entonces derivar esto como es una constante se hace cero. Y esto como es una división de polinomios, pues tienes que utilizar la regla de la división de polinomios. Sospecho que aquí yo no lo tengo desarrollado, pero pues para emular como si lo hubiéramos desarrollado en clase, lo vamos a desarrollar justamente aquí. Entonces voy a copiar y pegar mi diapositiva para poder trabajar en la derivada de esto. Y entonces lo hacemos. Si ustedes no se acordaran de cómo se obtiene la derivada de una división de polinomios, pues entonces podríamos buscarlo, ¿verdad? Vamos a ver si Google nos quiere ayudar. Derivada de división. Imágenes. Y lo tenemos aquí. Dice, si yo tengo una división, también lo tenemos acá. Si yo tengo una división de una función u entre una función v, pues entonces me queda b por la derivada de u menos u por la derivada de b entre b cuadrado. Si aplico esto directo, pues entonces esto es lo que quiero obtener. Lo voy a pasar abajo. Entonces me queda, esto se hace cero, porque su derivada es la derivada de una constante cero. Esto sería u, el numerador, y el denominador sería v. Entonces podemos ver rápidamente que aplica directamente la fórmula, ya que en el denominador del resultado yo tengo v al cuadrado. Ese lo voy a dejar. Y arriba voy a calcular pues lo que se me indica, ¿no? Sería v. Entonces copio v. Por la derivada de u con respecto a t. Y la derivada de u con respecto a t es solamente 6. Menos u. Entonces copio numerador. Por la derivada de v, que sería 1.2 con respecto a t. Y entonces, si multiplico esto de aquí, esto me quedaría 6 por 570, que eso me da 3000, 7 por 6, 42, 4200. Si tenemos dudas, 4 por 7, 42, 420, entonces 3420. 570 por 6. 3420 justamente. Entonces esta multiplicación me da 3420. Y 6 por 1.2, pues 0.2 por 6 es 1.2, ¿cierto? Más 6, pues 7.2, entonces esto nos da 7.2 por t. Lo mismo podemos hacer acá. Este está fácil, ¿no? Porque es 1.2 por 6, pues esto nos da 7.2 por t. Y 1.2 por 1350, 1350 por 2, nos da 1620. 1620. ¿Sí? Si seguimos simplificando, pues esto menos esto mismo, pues se hace cero. Entonces estos dos términos se eliminan. Y finalmente 3420 menos 1620, pues evidentemente es 1800, pero lo podemos hacer. 3420 menos 1620. ¿Cuánto es? 1800, entonces pues ponemos 1800. Y validamos si ese es el resultado que teníamos. Esto es la derivada de nuestra función, 1800 entre el denominador al cuadrado. Perfecto. Validamos que en efecto nuestro resultado es correcto. Ahora, ya que tenemos, nos podemos dar cuenta que esta
la derivada, que es básicamente la pendiente de nuestra función de voltaje respecto a la temperatura, pues no es una constante, ¿no? Era de esperarse que no fuera una constante porque pues nuestra curva se mira así, miren, dependiendo de la temperatura donde estés evaluando la función, pues tiene diferente pendiente, diferente derivada. Aquí tiene mayor derivada, acá tiene menor derivada. Entonces yo no puedo saber un valor de la pendiente, es decir, de la derivada o de la relación de estos dos diferenciales, si no especifico un valor de temperatura donde quiere evaluar. Como en el problema originalmente decía que esta función era válida alrededor de 25 grados centígrados, pues tiene sentido evaluarlo alrededor de 25 grados centígrados. Es decir, evalúo cuando t vale 25. Si sustituyo t aquí, ¿sí? Mi derivada alrededor de los 25 grados centígrados, pues vale 0.005. ¿Sí? Pues yo creo que podemos hacerlo. Vamos a hacerlo en MATLAB ahora, porque de hecho después vamos a hacer un ejercicio. Entonces, pues bien, vale la pena empezar ya de una vez con MATLAB. Entonces esperamos a que arranque nuestro poderosísimo MATLAB. Entonces digo, t es igual a 25. Si eso es cierto, ¿cuánto vale 1800 entre 570 más 1.2 por t al cuadrado? 0.005, 0.005. ¿Sí? Validamos nuestro resultado. Ahora, como yo ya sé que esta es la relación entre un diferencial de BO que yo puedo detectar y un diferencial de temperatura que quiero saber cuánto es, pues de aquí ya puedo despejar. Paso multiplicando mi delta de T aquí, ¿sí? Y entonces pasa dividiendo mi 0.005 acá. Y entonces mi delta T, que es el cambio que yo puedo detectar ante este cambio, pues solamente sustituyo 100 nanovolts acá. ¿Sí? Si yo pongo 100 nanovolts, 100 nanovolts entre 0.005, pues eso resulta en 2 por 10 a la menos 5 o 20 por 10 a la menos 6, que es lo que tengo acá. Quiere decir que al yo poder detectar solamente 100 nanovolts como cambio mínimo de voltaje, pues eso significa que el cambio mínimo que yo puedo detectar en temperatura son 20 microgrados centígrados. ¿Sí? Ahora, ¿tiene esto sentido? ¿Tiene sentido que este cambio y esta pendiente sean tan pequeños? Pues podemos validarlo revisando la gráfica de la relación entre la temperatura y voltaje, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que acá en los menos 400 grados, la pendiente, es decir, la derivada de mi función, pues es grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque está más empinada. ¿Sí? Y podemos ver que en los 25 grados, que correspondería más o menos por aquí, pues mi pendiente es mucho más chica. Pendiente grande, pendiente chica. Entonces tiene mucho sentido esta gráfica con los valores que obtuvimos para resolver el inciso 4 de nuestro problema. Básicamente son 4 incisos que permiten evaluar pues relaciones, funciones en general, ¿no? Nosotros lo aplicamos aquí para sensores, pero puede ser aplicado para el comportamiento de cualquier sistema. La razón por la cual resultó ser una relación no lineal, es decir, esta división de polinomios, pues fue básicamente por la configuración de puente de Wheatstone que utilizamos, ¿no? Y entonces cabe preguntar, ¿será la única configuración de puente de Wheatstone que existe? Es decir, la no lineal. Y la respuesta es que no. Evidentemente la gente que trabaja con esto pues se dio a la tarea de ver si cabía la posibilidad de configurar de otra manera nuestro puente de Wheatstone. Y hay dos enfoques para lograr eso, es decir, para lograr una configuración de puente de Wheatstone que se comporte de forma lineal. La primera es utilizar lo que se conoce como puente de Wheatstone linealizado, y es básicamente mezclar el puente de Wheatstone con un amplificador diferencial de un op-amp. El circuito se ve así. Si yo mezclo mi amplificador diferencial con un sensor resistivo aquí, pues se pueden dar cuenta de que sigue siendo un divisor de voltaje que tiene un nodo común. En este caso sería el nodo superior de nuestro diamante original, ya que este es nuestro voltaje
común. Recuerden que B más y B menos en el análisis quedan igual. Y entonces estas serían nuestras 4 resistencias de nuestro puente de Wheatstone. Si lo analizamos de esa manera, ¿sí? Pues podríamos usar la ecuación de nuestro amplificador diferencial de 1 PAM, la cual ya conocemos, ¿no? Si nos vamos para atrás, podemos validarla. ¿Dónde está ese amplificador diferencial? Creo que no, estamos mucho más atrás. ¿Dónde está el de 1 PAM? Justamente aquí. Es decir, ¿qué es lo que haríamos? Como nuestra resistencia del sensor es esta, sumada con una R, pues entonces R2, que es esta, ¿sí? Y esta, pues tendría que cambiar a R más RS. Y estas tres serían iguales. Por lo tanto, al hacer esos cambios de valores de resistencia, pues podemos obtener nuestro puente de Wheatstone linealizado de esta manera, ¿sí? Sustituimos en la ecuación original, ¿sí? Ahora R2 vale R más RS porque se encuentra en la retroalimentación y todos los demás valen R, ¿sí? Si yo simplifico esta expresión, también podemos darnos cuenta que en ambas entradas, es decir, en B2 y en B1, yo estoy introduciendo el mismo voltaje B1. Eso significa que en vez de ser B2 se convirtió en B1 y B1 quedó como B1. Es decir, las dos entradas son las mismas. Si yo simplifico esto, pues obtenemos esta relación. ¿Cómo llegar a esta relación? No la puse, pero lo podemos hacer aquí, miren. Vamos a copiar y pegar para desarrollar. ¿Cómo le haremos? Yo creo que es fácil ver. Ok, vamos a desarrollar mejor. Copio esto de aquí, lo pego aquí. Copio esto de aquí y lo pego aquí. Simplemente introduje este término dentro de nuestros paréntesis. Puedo ver que esta R y esta R se eliminan y entonces este queda con 1 y este queda con 1. Por lo tanto, esto queda exactamente así. ¿Sí? Entonces, si yo saco esto de aquí o si multiplico más bien mi B1 por ambos los términos de adentro, pues esto queda así. Aquí podemos ver que este término es el doble de este término. ¿Por qué? Porque es como si este 2 lo sacara y entonces me quedara aquí 1 entre 2. Y quito este de aquí. Entonces, si yo tengo la mitad de algo, que es todo esto, pero le resto 1 entero de todo esto, pues entonces me queda menos la mitad de esto, ¿cierto? ¿Sí? A 1/2 le resto un 1 completo, entonces me queda menos 1/2. Por lo tanto, puedo eliminar este término. Si simple y sencillamente pongo el medio acá. Y sigo avanzando. Finalmente, yo puedo separar estos dos términos, R entre R por B1, ¿sí? Más RS entre R por B1. ¿Sí? Entonces, si yo separo esto de aquí, pues esto me queda R entre R, pues me queda un 1. ¿Sí? Y más RS entre R, pues me queda justamente RS entre R. ¿Sí? Y seguimos avanzando. Si yo multiplico por esto, por B1 aquí adentro, pues me queda B1 aquí. Y me queda B1 acá. Y si multiplico por menos 1/2, pues me queda menos 1/2 aquí. Y me queda menos 1/2 acá. Y podemos notar que esto de aquí, ¿sí? Puedo eliminar el R de arriba y el R de abajo. Y esto, pues es exactamente esto. Por lo tanto, se eliminan mis términos. Eso significa que la simplificación de esto es esto, y pueden ver que esto es exactamente esto, pero en diferente orden, ¿no? El 1/2 lo pongo acá, que es equivalente, y borro el 1/2, y el B1 lo pongo de este lado,
porque también es equivalente, y tengo la misma expresión que tengo acá. Es decir, simplificar esto, que es la aplicación de esta configuración, es decir, la simplificación del análisis del circuito de este circuito, pues obtenemos esto de aquí. ¿Qué ganamos con esto? Aparte de con todo el trabajo algebraico, ¿no? Sino con un circuito un poquito más complejo que ya incluye un OP-AMP, pues podemos notar que la ecuación final resultante ya es lineal. ¿Por qué? Porque las únicas operaciones que tiene esto es entre la resistencia de nuestro sensor y el voltaje de salida es simple y sencillamente una multiplicación por constantes. Recuerden que B1 es constante y que R, que es el valor de la otra resistencia, pues es constante. Por lo tanto, esto corresponde a una recta que cruza justamente por el cero. No tiene otras operaciones no válidas en una transformación lineal, solamente multiplicación por constantes. Es por eso que a esta configuración se le conoce como puente de Wheatstone linealizado, ya que la ecuación que describe a nuestro circuito es totalmente lineal. ¿Sí? Seguimos entonces. Un camino para lograr un circuito que se comporte de manera lineal, pues es introducir nuestro sensor en la configuración de un amplificador diferencial de un OP-AMP, perdón, y otra es si el sistema sobre el cual ustedes están sensando lo permite, es utilizar más de un sensor en la configuración. ¿Sí? Por ejemplo, hay configuraciones lineales para sensores que se pueden poner en configuración opuesta. ¿Sí? O inversa, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que si la configuración y el escenario y el montaje de los sensores lo permite, tú podrías lograr un comportamiento lineal de un puente de Wheatstone estándar, es decir, no linealizado. Un ejemplo son las galgas extensiométricas. Una galga extensiométrica es un sensor que cuando se deforma, ¿sí? Que se deforma, se estira o se comprime un factor epsilon, ¿sí? Descrito por esta ecuación, pues entonces eso varía la resistividad de la galga. Si yo, por ejemplo, quisiera medir qué tanto par se le aplicó par de torsión a una barra, como la que se muestra en la figura, y yo pongo una galga extensiométrica en la parte superior y una en la parte inferior, pues es evidente que cuando yo deforme hacia arriba esta barra, la resistencia de arriba variará en un sentido, es decir, o disminuirá o aumentará su resistencia. Pero la resistencia de abajo variará en otro sentido, en el opuesto. Es decir, esta aumenta su resistencia mientras esta disminuye o viceversa, dependiendo de cómo lo pongas. ¿Sí? Entonces, en esta configuración, que es una configuración doble, hay varias configuraciones, ¿no? Yo lo que estoy logrando es que dos sensores son parte ahora de mi puente de Wheatstone, no solamente uno. En el primer análisis que hicimos, solamente una resistencia era sensor. En este caso, tengo dos sensores resistivos y los pongo en esta configuración, uno arriba y otro abajo. Si yo hago eso, pues entonces la ecuación que describa mi sensor completo, es decir, las dos galgas más mi puente de Wheatstone, pues se va a modificar porque dos resistencias están cambiando en configuración opuesta, mientras epsilon, que es la deformación generada por el par tau, deforma la barra que estoy monitoreando. Dice aquí que la variable a medir en este caso pues es una torsión o un factor de deformación epsilon generado por el par que le estoy aplicando a la barra y que la ecuación resulta de esta manera. Se pueden dar cuenta que esta es una ecuación lineal, ya que el voltaje V es constante, G es un parámetro constante de mis galgas y el 2 pues también es constante. Por lo tanto, la relación entre la deformación que es epsilon y el voltaje de salida de mi puente es simple y sencillamente una constante por epsilon, lo cual es una ecuación lineal. ¿Sí? Dos galgas en configuración opuesta, no se les vaya a olvidar para poder obtener una configuración lineal del puente de Wheatstone estándar. ¿Cómo puedo demostrar que en efecto esto se convierte en esto? Pues muy sencillo, podemos analizar el circuito. ¿Sí? Mira, en clase obtengamos la ecuación. Lo podemos hacer aquí. Voy a pegar acá para hacer el análisis. Yo sé que el voltaje VO, de acuerdo a lo que hemos visto en clase, es exactamente pues mi multiplicación de mi voltaje y
se borra este. Y mis dos divisores de voltaje. En este caso me va a quedar de B más y B menos, y B más es el divisor de voltaje de esta RO. Entonces el divisor de voltaje pues queda RO entre 2 veces RO, que sería este más esta, 2 veces RO. Y le resto, porque de este lado quedó el nodo negativo, RG menos, RG menos, ¿sí? Entre RG menos más RG más, ¿sí? Es mi divisor de voltaje, RG menos, entre la suma de estas dos. Ahora, yo sé que RG menos disminuye conforme yo aumento epsilon, por lo tanto vengo y lo sustituyo acá. ¿Sí? Y pues yo también sé cómo varía RG más dependiendo de lo que varía epsilon, y ven, lo sustituyo acá. ¿Sí? Hasta aquí solamente he sustituido estos dos en la ecuación que ya hemos analizado varias veces en clase de nuestro puente de Wheatstone. Evidentemente esto se puede eliminar. RO entre RO es 1, me queda un solo medio. Y veamos qué pasa acá. Voy a desarrollar esto, lo voy a multiplicar aquí. Y voy a multiplicar esta R acá también. Y pues puedo ver que este término de aquí se elimina con este término de acá. Lo tengo negativo y positivo, por lo tanto lo puedo eliminar. Y como estas dos son positivas, pues entonces RO más RO me queda. Simple y sencillamente 2RO. Voy a sustituir esta de acá de arriba. Pues lo voy a multiplicar adentro. ¿Sí? Entonces tengo estos dos términos. Si yo divido este entre este, pues entonces me queda RO entre 2RO, pues me queda un medio. Entonces aquí voy a poner un medio, menos un medio. Y el menos que originalmente tenía menos por menos, pues me da más. Entonces me va a quedar este de aquí. Ups. Entre 2RO. Puedo ver también que un medio menos un medio se elimina y que este RO se elimina con este RO que tengo acá. Y entonces ya puedo validar como un simple análisis del circuito del puente de Wheatstone con la variación que yo espero dependiendo de la configuración, ¿no? De acuerdo con la configuración de mis galgas, de las resistencias, pues simplifica todo este circuito que originalmente era no lineal, pues ahora solamente con esta configuración se convierte en una ecuación lineal. ¿Sí? Así también se pueden analizar muchas configuraciones de sensores resistivos. De hecho, de cualquier sensor analógico que yo incluya en algún circuito. Por ejemplo, hay configuraciones donde en vez de que varíen estas, se ponen las galgas de esta manera, o así, o así. O hay una configuración de 4 galgas. ¿Sí? Configuración de 2 pares se le conoce, o cuádruple, y se utiliza muchísimo en básculas para medir peso de cosas demasiado pesadas que necesitas o una poca o una mayor sensibilidad o mucha exactitud en la medición y con muy poco ruido. Esa es la aplicación común que tienen las galgas, ¿no? Medir presión de forma exacta y medir peso. Indirectamente, ¿no? Porque el peso genera una presión sobre la galga que la deforma. Hay un montón de configuraciones y hay un montón de información acerca de dichas configuraciones. Entonces ya tenemos otras dos maneras de, de proponer una etapa de acondicionamiento basada en un puente de Wheatstone, pero que su comportamiento es totalmente lineal. Sí. Ok, creo que este es el último ejercicio de la clase, entonces vamos a llevárnoslos con calma y hacerlo de la mejor manera posible. El problema dice así:
Sí, la asociación Imagine, fundada por John Lennon, canijo, sí tenía mucha imaginación en ese entonces, pues diseñó un sistema de control del odio. Sí, porque recuerden que solo ellos eran solamente amor y paz. Solo amor y paz. Entonces, en este sensor, en este sistema, que evidentemente debe tener un sensor de odio, ¿verdad? Pues yo quería participar, ¿no? Porque pues que vive el amor y no el odio. Y para ser parte del equipo que diseñara la parte de instrumentación y control. Entonces, yo cuento con un sensor de odio resistivo que está descrito por esta ecuación. Evidentemente, el sensor, pues es no lineal, ¿verdad? Porque tiene primero una constante sumada, que eso ya invalida la linealidad, y la otra tengo una exponente, una potencia 3, una potencia cúbica. Si yo describo este sensor como un bloque, pues entonces yo tengo un sensor que le entra odio, por supuesto es la variable que mide, y lo que sale pues es cierta resistencia descrito por esta ecuación. Esta es una forma muy útil de describir sistemas porque tú te puedes ir dando cuenta y desarrollar, por supuesto, la intuición de análisis para analizar sistemas más complejos con base en el análisis de cada uno de los bloques. El parámetro alfa es un parámetro constante que tiene este valor. Te pide tres cosas. Primero, que diseñes un instrumento de medición de odio cuyo rango de operación está entre menos 300 y 500 UDOs, que son unidades de odio. Y la salida del mismo, de todo tu sensor completo, ya con etapas de acondicionamiento, pues está entre los 0 y 5 volts. Y B, imagina que la señal RO pues, está siendo afectada por un ruido cuyo ancho de banda es el ancho de banda del ruido, ¿cierto? Entre 500 y 700 Hz. Diseña una etapa de acondicionamiento que elimine el ruido, ¿no? Y valide su funcionamiento manual. Y el instrumento global obtenido, pues la pregunta es si es lineal o no esos incisos. El inciso A, evidentemente, requiere transformar este rango de unidades de odio, que especifique aquí, menos 300 a 500. El sensor va a convertir este rango de odio en un rango de resistencia. Pero el inciso A me pide que la convierta a un rango de voltaje. Por lo tanto, yo necesito aquí una etapa de acondicionamiento primero que me transforme resistencia a voltaje. Y de las etapas que hemos visto, pues yo puedo utilizar el puente de Wheatstone estándar, el puente de Wheatstone o el puente de Wheatstone linealizado. Para no meter más ruidos, yo creo que lógicamente debiera de utilizar el puente de Wheatstone linealizado, pero bueno, ya veremos en la siguiente diapositiva. Entonces yo ya sé que este cambio de rangos que me pide el inciso, pues demanda primero transformar resistencia a voltaje. Eso lo hago con puente de Wheatstone, cualquiera de los dos. Y luego, ese rango de voltaje, yo no sé si va a cumplir este requerimiento de que esté entre 0 y 5 volts. Si lo cumple, pues ya se hizo, ¿no? Y no necesitamos trabajar, lo cual es raro. Pero si no se cumple, pues entonces necesitamos una etapa de acondicionamiento que transforme un rango de voltaje en otro. Y eso suena mucho a amplificador diferencial, ¿no? Como lo hemos visto en el curso. Entonces ya, por lo menos aquí requiero una etapa de acondicionamiento y quizás un amplificador diferencial, que es otra etapa de acondicionamiento para resolver el inciso A. El inciso V, pues dice que el ruido está entre estas dos frecuencias. Si el ruido está entre estas dos frecuencias y yo quiero eliminar el ruido, pues entonces yo necesito un filtro, ¿sí? Un filtro que elimine ¿qué? Pues que elimine estas dos frecuencias, es decir, que rechace las señales cuya frecuencia se encuentra en esta banda de frecuencias. Por lo tanto, yo necesito un filtro rechazabandas. ¿Sí? También hemos visto al respecto, de hecho creo que les dejé una tarea que pedía eso, diseñar un filtro rechazabandas. Y el inciso C pues dice, ¿todo en este instrumento es lineal o es no lineal? Evidentemente todas las etapas juegan un papel para determinar si al final nuestro instrumento global es lineal o no lineal. Entonces, pues empecemos con el inciso A. Recordemos que, pues para plantear una solución adecuada debemos obtener el rango de salida del sensor. Es decir,
yo sé que el rango de entrada es de menos 300 a 500, pero yo no sé qué rango de salida voy a generar con este rango de odio. Entonces, para calcularlo, pues tengo que utilizar la ecuación de mi sensor y voy a poner aquí alfa. Alfa vale 1, 2, 1 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Mi odio vale menos 300. Y por lo tanto, mi resistencia para ese nivel de odio, por supuesto, valdrá 5000 menos alfa por h al cubo. Solamente sustituido el valor del odio, que en este caso eran, me equivoqué, menos 300. Entonces pongo menos 300. Y con esto yo sé que cuando el odio valga menos 300, que es el nivel mínimo que yo necesito sensar, pues la resistencia de salida de mi sensor pues va a valer 5270. Y que cuando el odio valga 500, el nivel de salida de resistencia va a valer 3750, que es básicamente el análisis que yo tengo acá. Sí. Sí, son exactamente los mismos valores, como se pueden dar cuenta, ¿no? Vamos a MATLAB. Cuando el odio vale menos 300, mi resistencia vale 5270 ohms. Cuando vale 500, 3750 ohms, 5270 y 3750. Este corresponde a 300 y este corresponde a menos 300 y 500. Ahora, para no meter más no linealidad al circuito, yo puedo rápidamente utilizar un puente de Wheatstone linealizado, ¿sí? Para asumir este reto de convertir un rango de resistencia. Sí, ¿por qué? Porque el odio se convirtió en resistencia y ahora quiero convertir resistencia a voltaje. Si propongo un puente de Wheatstone linealizado cuya resistencia valga 500 y el voltaje de alimentación del puente 5 volts, pues entonces esta etapa de acondicionamiento que irá después de esta, pues recibe este rango de resistencia y genera cierto rango de voltaje. Si yo ya defino 500 como el valor de mi resistencia R del puente de Wheatstone y 5 volts como el valor de V1, que es lo que alimenta mi puente, pues entonces podré calcular cuánto vale el voltaje de salida para estos dos valores. Es decir, este rango genera este rango y este rango de resistencia pues va a generar un rango de voltaje. Cuando yo sustituya 5 y 500 aquí, pues mi rango de voltaje va desde menos 26.35 a menos 18.75 volts. ¿Sí? Es interesante y muy útil que ustedes noten cómo la pendiente de los rangos de los rangos en general involucrados en el acondicionamiento pues cambió, ¿no? Originalmente yo tenía una pendiente positiva de odio, miren, de menos 300 a 500, pendiente positiva. El límite inferior es menor que el límite superior. Y luego como esta pendiente esta es la curva de mi sensor, la curva característica, pues la pendiente cambió. El límite inferior es mayor que el límite superior. ¿Sí? Pero como luego el puente de Wheatstone tiene un signo menos acá, pues la pendiente volvió a cambiar. ¿Sí? Y ahora el voltaje inferior es menor que el voltaje superior. En este caso, esto es deseable. ¿Por qué? Porque significa que yo ya no tengo que hacer otro cambio de pendiente más, ya que el voltaje que yo aspiro a generar a la salida es positivo su pendiente. Va de 0 a 5 volts. Sí. Ese análisis suele ser importante, sobre todo cuando uno quiere saber qué tipo de pendiente va a generar con su amplificador diferencial. Por otro lado, este rango de voltaje que estoy generando ahorita es indeseable. ¿Por qué? Porque es un rango de voltaje que excede los voltajes de alimentación de los op-amps comunes. Por ejemplo, el 741 acepta, creo que desde menos 18 hasta más 18 o algo así, ¿no? Y el clásico, el estándar, es de menos 15 a 15. Y yo aquí estoy generando menos 26 y menos 18.75. Eso significa que voy a poner a mi amplificador que utilice para mi amplificador diferencial, a mi op-amp lo voy a poner en saturación. Todo este valor no va a generar ninguna información a la salida porque siempre va a estar saturado, va a estar en menos 15 volts. Eso es indeseable. Entonces, este sería un diseño malo de mi puente de Wheatstone linealizado.
Para que sea un diseño cuya implementación me sirva, pues yo tengo que variar algún parámetro de diseño. Evidentemente lo que puedo variar es R, ¿sí? O puedo variar B1. Como yo veo que R es inversamente proporcional a BO, que es lo que quiero disminuir, pues un buen enfoque sería aumentar el valor de R para que disminuya el valor absoluto de estos dos límites de mi rango de voltaje de salida. Por ejemplo, si yo propongo que ahora mi R valga 1500, es decir, 3 veces más que lo que tenía, pues estos voltajes van a ser 3 veces menos. Un tercio de este corresponderá al límite inferior. Evidentemente B1 lo dejé igual y un tercio de este corresponderá al límite superior. Este rango de voltaje ya esto está dentro del rango de salida de un op-amp estándar. Es decir, ya no satura mi op-amp, ya no satura el circuito y por lo tanto ya no pierde información. ¿Sí? Entonces, un mejor diseño será este y me quedo con este. ¿Sí? Mi puente de Wheatstone linealizado considera una R de 1500 y el voltaje de alimentación de 5 volts. Ahora, ese rango de voltaje, pues no es el rango de voltaje que yo quiero. No es el rango de voltaje que me pide mi problema. Por lo tanto, requeriré otra etapa de acondicionamiento. Y pues si se acuerdan, la etapa de acondicionamiento que me permite cambiar un rango de voltaje a otro, pues es básicamente un amplificador diferencial. Entonces, planteo los rangos de voltaje que quiero transformar. De este, que es la salida de mi circuito linealizado, a este, que es el que quiero transformar. Si planteamos utilizar un amplificador diferencial, pues entonces tenemos dos etapas, ¿no?, de diseño. Como lo hemos visto en clase, la primera es una etapa teórica, ¿sí? En el cual planteamos una ganancia y dependiendo del signo de la ganancia, determino si introduzco por B2 o por B1 la salida de mi puente de Wheatstone linealizado. ¿Sí? La ganancia se obtiene simple y sencillamente restando límite superior y límite inferior del rango de salida entre el rango de entrada, que es lo que define una ganancia, ¿no? Salida entre entrada. Entonces, si yo hago eso, obtengo 2.4631. Al ser una ganancia mayor que 1, yo sé que mi amplificador diferencial en efecto amplificará, no necesita atenuar. Y como es positiva, yo sé que esta señal, la salida del puente de Wheatstone linealizado, la voy a introducir por B2, que es el que me permite implementar una ganancia positiva. Entonces, de aquí yo sé que B2 será, o por B2 yo introduciré la salida del puente de Wheatstone linealizado que diseñé anteriormente. Y B1, ¿cómo obtengo el valor de B1? Pues muy sencillo, ¿no? ¿Se acuerdan que pues utilizo la información que ya sé? Yo sé que la ecuación de mi amplificador diferencial tiene esta forma. Yo ya sé cuánto vale G, que es 2.4631, y yo ya sé cuánto debería de valer B, ¿sí?, ante cierto valor de B2. ¿Sí? ¿Cómo sé eso yo? Pues muy sencillo, me fijo en los rangos que estoy transformando. Yo sé que cuando B2 valga menos 8.78, mi voltaje de salida del amplificador diferencial tiene que valer 0. Y cuando valga B2 menos 6.75, tiene que valer 5. Cualquier pareja de estas que utilice es válido. Evidentemente el 0 simplifica mucho las cosas. Entonces digo yo, cuando B2 valga menos 8.78, mi salida del amplificador diferencial tiene que valer 0. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que valer B1? ¿Sí? Es evidente que este no puede valer 0 y para que este sea 0, este tiene que valer 0. Por lo tanto, este tiene que valer el inverso de este. Perdón, tiene que valer lo mismo porque es una resta. Entonces, B1 tiene que valer menos 8.78 volts. Eso es la salida, digamos, o el resultado de mi etapa de diseño teórico, ¿no?, del amplificador diferencial. Una ganancia, ¿sí? Por dónde voy a introducir la señal que quiero procesar, P2 o B1, y cuánto es el valor de la otra entrada, que en este caso es B1. Con esto termina el diseño teórico de mi amplificador diferencial. No importa, como les mencioné antes, si yo utilizo esta pareja de valores
correspondientes a la transformación de los rangos de voltaje, o esta. Si yo en vez de utilizar menos 8.78 utilizo menos 675 y correspondientemente 5 la salida, pues mi B1 resulta con exactamente el mismo en el despegue. La siguiente etapa del diseño pues es implementar o diseñar un circuito que implemente la etapa de condicionamiento teórica que yo ya diseñé, es decir, mi amplificador diferencial. Por lo tanto, yo tengo ahí tres opciones. Puedo utilizar amplificador diferencial de no utilicé. Realmente no importa demasiado en términos de que con los tres se puede implementar esta ganancia. Pero en este caso yo elegí el circuito de tres sopados. ¿Sí? Lo diseñamos de la siguiente manera. Yo sé que la ganancia, ¿sí?, de mi circuito pues está dada por toda esta relación. ¿Sí? Y yo sé que esa ganancia tiene que ser 2.4631, que es lo que obtuve en el diseño teórico. Si yo propongo R1 y R1' y RG como un kilo, es decir, esta es un kilo, un kilo, un kilo y un kilo, pues todo esto se convierte en un 3. ¿Sí? Entonces, 3 por esto tiene que ser igual a 2.4631. Y si además propongo que R2 valga 1, pues entonces un kilo ohm, esto pasa multiplicando para acá y me queda un kilo ohm por 2.4631 entre 3. 1000 por 2.4631 entre 3. Por lo tanto, mi resistencia 3 vale 821.03. Con esto termina el diseño del amplificador diferencial. Ya tengo todo lo que requiere la implementación de esa etapa de condicionamiento. Toda la resistencia, las 4 resistencias fueron definidas. Sé por dónde tengo que introducir la salida del puente de Wheatstone linealizado y sé cuánto tiene que valer la otra entrada, que en este caso resultó ser B1. Recuerden, B1 es la otra entrada constante solamente porque mi ganancia fue positiva. Si esto hubiera sido negativa, entonces mi entrada la hubiera elegido como B1, ¿no? Y la que tendría que diseñar como constante sería B2. V2. Pues hasta aquí la solución al inciso A. El inciso B, como lo analizamos inicialmente, pues pide que yo elimine el ruido cuyo ancho de banda está entre 500 y 700 Hz. Yo transformo a radianes sobre segundos porque me va a permitir más fácilmente validar el comportamiento de mi filtro. Y pues es solamente multiplicar por 2pi. Un Hz, una vuelta completa, equivale a 2pi radianes. Entonces mi ancho de banda eliminar va de 1000pi a 1400pi. ¿Cuál filtro de todos los que vimos en clase es el adecuado para hacer este trabajo? Pues un filtro que elimine ese ancho de banda. Es decir, un filtro rechazo bandas. Sí. La ganancia de ese filtro de rechazabandas pues tiene que ser unitaria. ¿Para qué? Para que no modifique, no amplifique ni atenúe pues el voltaje que quiero filtrar. Recuerden también que cuando diseñamos filtros pues hay dos etapas, ¿no? La primera es diseñar una función de transferencia que cumpla mis requerimientos. Y la segunda es implementar o diseñar un circuito que implemente esa función de transferencia. Si yo me voy a rechazabandas, pues puedo ver que la función de transferencia que vimos en clase es esta de aquí y tiene dos parámetros a diseñar: omega n y q. ¿Sí? Omega n es la frecuencia central de la banda de rechazo que yo quiero y q es la calidad del filtro. Se dan cuenta que esto es mucho más sencillo que diseñar en términos de función de transferencia que un pasabandas, porque pues la frecuencia omega n es la frecuencia central, la cual ya conozco, ¿sí? Y q sería el único parámetro que tengo que sintonizar, ¿sí? Entonces vamos a venir a MATLAB para diseñar nuestra función de transferencia teórica. Omega n corresponderá a la frecuencia central. Como nuestra frecuencia de rechazo tiene que estar, nuestra banda de rechazo, entre 500 y 700 Hz, pues en el puro medio se encuentra 600 Hz. O equivalentemente 1200 pi radianes sobre segundo. Recuerden, las omegas tienen que estar en radianes sobre segundo.
Y mi calidad de filtro, como ahorita yo no sé cuánto tiene que valer, pues la voy a proponer en 1, ¿no? Honestamente no sé si eso cumplirá requerimientos o no, pero luego sintonizaré ese parámetro. Y entonces voy a analizar el diagrama de Bode en magnitud de una función de transferencia que corresponda a la función de transferencia que implementa mi rechazabandas. En este caso es S cuadrada más omega n cuadrada. Entonces me queda 1, 0 y omega n al cuadrado. El denominador queda como 1 omega n entre q y omega n cuadrado. 1 omega n entre q n al cuadrado. Si yo le doy enter, pues obtengo el diagrama de Bode. Ya que MATLAB quiera. MATLAB haga su magia. Voy a venir aquí. Y podemos ver, pues, inmediatamente que en efecto ese es el diagrama de Bode de un rechazabandas, como ya lo habíamos validado antes en el curso. Eso es lo primero. Lo segundo, yo no sé si está rechazando la banda que yo necesito. Entonces, yo sé que el límite inferior son 500 Hz, que sería en este caso 500 por 2 por pi. Son 3140 radianes sobre segundo. Entonces, sé que la máxima ganancia es 0. En la banda de paso tengo 0 decibeles. Eso es deseable, recuerden, porque yo quiero atenuar ni amplificar las señales que quiero que deje pasar mi filtro. Pues entonces busco mi frecuencia de corte. Mi frecuencia de corte inferior tiene que estar en 3. Como estoy en 2330, evidentemente me falta. ¿Sí? No cumplo requerimientos. Ahora, tengo que hacer con Q, aumentarlo o disminuirlo. Yo sé que aumentar Q hace la calidad de un rechazabanda, pues tiene que ver con qué tan abrupto es el rechazo, ¿no? Por lo tanto, yo esperaría que al aumentar Q, pues esto fuera más abrupto y por lo tanto mi frecuencia de corte aumentara, que es lo que yo necesito. Entonces voy a validar si eso se cumple. Una calidad de 2. Y con una calidad de 2, verifico que en efecto, voy a poner aquí un zoom para no batallar en definir mis frecuencias de corte. Me voy a 3 decibeles. Puedo ver que en efecto cumplí mi objetivo. Miren, aumenté la frecuencia de corte inferior del filtro. Pero todavía no llego a lo que quiero. Lo que yo quiero es 3140, por lo tanto necesito aumentar más. Entonces, sí, esta figura. Y aumento 2 a será 2.5. Vuelvo a analizar. Diagrama de Bode. Busco mi frecuencia de corte. Y puedo ver que estoy en 3090. Me falta todavía un poquito. ¿Sí? Cierro. ¿Qué será? 2.75. Close zoom. Busco mi frecuencia de corte. Uf, estoy bastante cerca, miren. Creo que esto es aceptable. 3140 y 3141. Muy buena respuesta, ¿no? Muy buen diseño de la frecuencia de corte inferior. Ahora, ojo, el que se haya cumplido la frecuencia de corte inferior, ¿incluye que la frecuencia de corte superior se cumplió? La respuesta es no. Sea como sea, lo tienes que validar. Yo sé que la respuesta, la frecuencia de corte superior tiene que estar en 700 Hz. Eso equivale a 4398, casi 4400 radianes sobre segundo. Si yo vengo y calculo aquí, ¿dónde quedará mi frecuencia de corte? Pues veo que llego a 4530. Quiero 4400 y tengo 4530. Es decir, me paso. Cumplo
una frecuencia de corte inferior, pero no cumplo la frecuencia de corte superior. ¿Qué hacer en este caso? ¿Sí? La respuesta es, tú ya no puedes lograr ambas frecuencias solamente modificando Q. Por lógica, ¿no? Si tú modificas Q y subes esta, pues esta también se va a subir y se va a alejar más de lo que quieres. Y si tú disminuyes Q, pues esta se va a disminuir, pero esta también va a disminuir y esta deja de cumplirse. Entonces, lo que tienes que hacer es modificar omega n. Como tu frecuencia de corte superior quedó por arriba de lo que deseas, tú tienes que disminuir omega n hasta que vuelvas a ajustar el rango de rechazo a lo que tú quieres. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita mi omega n está en 600 por 2 por pi, es decir, 1200 por pi. Pero ¿qué tal si yo la bajara un poco? ¿Sí? Voy a cerrar aquí y ahora la voy a poner en vez de 1200, que sean 1150. ¿Sí? O 1100. Si yo pongo 1100 y vuelvo a analizar mi diagrama de Bode y calculo sus frecuencias de corte, puedo ver que sí logré algo, que fue bajar la frecuencia de corte superior. Miren, ahora se parece más a lo que quiero. Yo quiero 4400 y tengo 4150. La bajé tanto que se pasó. ¿Sí? Pero también dejé de cumplir la frecuencia de corte inferior. Por lo tanto, si yo empiezo a mover omega n para cumplir esta definitivamente no se va a cumplir. ¿Sí? Porque va a quedar menor a lo que ya lo tenía. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que encontrar un balance ahí entre ambos. ¿Cómo puedo lograr que este esté tan separado hacia abajo de la frecuencia que deseo como este hacia arriba de la frecuencia que deseo? ¿Sí? Es decir, ¿cómo puedo mover ambos al mismo tiempo para que quede centrado en la frecuencia de corte en la frecuencia central, perdón, de la banda de rechazo que yo quiero originalmente? ¿Sí? Con esto yo valido que me pasé demasiado, es decir, disminuí demasiado esto de aquí. ¿Sí? Voy a aumentarlo un poco. Es decir, 1150. No, estaba en 1200 y ahora me voy a 1150 pis. Y vuelvo a analizar. Si ahora me voy a 1150 pis, tengo 3010. Y de este lado tengo 4340. 3010 me faltan 130 y 4340 me falta para llegar a mis 4400. Entonces tengo que subir un poco más mi frecuencia central. ¿Qué tal si estaba en 1200? Pues vamos a aplicar el criterio de bisección, ¿no? El algoritmo de bisección. Dividir la diferencia por la mitad. Vuelvo a hacer lo mismo. Calculo mi frecuencia de corte. Inferior. Calculo mi frecuencia de corte superior. Uf, y aquí puedo validar que me hace falta un poco, miren. Estoy en 3070 y quiero 3140, es decir, me faltan 70. Y aquí tengo 4430 y quiero 4400. ¿Sí? Aquí me faltan 70, aquí me sobran 30. Todavía no estoy totalmente centrado. Me tiene que faltar lo mismo aquí que lo que me sobre de acá, para que luego nada más ajuste Q y pueda cerrar ambos frecuencias de corte de un jalón. Entonces tengo que subir un poquito más. ¿Qué tal? 80. Y vuelvo a hacer lo mismo.
Aquí puedo ver que tengo 3090, me falta todavía, era de esperarse porque todavía no he movido el otro parámetro. Y cuando mueva este, puedo ver que tengo 4450. Aquí me faltan 50 y aquí me sobran 50. ¿Sí? Para 3140 me faltan 50 y para 4400 me sobran 50. Por lo tanto, ya centré yo la banda de rechazo. Ahora lo único que voy a hacer es aumentar un poco Q para que ambos se cierren, lo que sea necesario. Entonces ahora vengo y voy a dejar ya mi frecuencia central en 1180 y esto lo voy a aumentar. ¿Qué tanto lo aumento? ¿Qué tal 2.9? Es lo mismo. $3120. Me falta, ¿verdad? Y aquí tampoco va a dar, por lógica, ¿no? Porque estoy cerrando el ancho de banda al mismo tiempo. Y aquí tengo 3410. Aquí me faltan 20 y aquí me sobran 10. Entonces tengo que cerrar un poquito más. Poquito, solamente poquito. Por lo tanto, me voy a ir con más cuidado ahora. 2.95. Busco 3.3 decibeles. 3130. Veamos acá. Pulso maraquero. Y 4390. Se pueden dar cuenta que para 3140 me faltan 10, que es aceptable. ¿Sí? Es aceptable dentro de lo que habíamos planteado nosotros, ¿cierto? ¿Sí? Y 4390 lo tengo justo como lo quiero. Por lo tanto, nuestra tolerancia de 10 radianes se cumple a la perfección. ¿Sí? Eso significa que esta función de transferencia implementa exactamente el comportamiento que cumple los requerimientos del problema. Por lo tanto, el diseño de nuestra función de transferencia pues terminó. ¿Sí? Tengo una función de transferencia deseada con esta forma, que es la misma que tengo acá, cuyo omega n vale 1180 por pi y cuyo q vale 2.95. Recuerden, el criterio de sintonización de los parámetros Q y omega n tiene que ver con entre más grande sea Q, que fue lo que concluimos, más cerrado es la banda de rechazo. Es decir, más angosta sea esa banda de rechazo. Y entre más grande sea omega n, más para la derecha se mueve mi frecuencia central de rechazo. ¿Sí? Ojo, no necesariamente siempre vas a tener que hacer este reajuste no fino de las frecuencias de corte, pero a veces lo es. Es decir, tú propones primero tu omega n, como lo hicimos, con una frecuencia central justo en medio de la banda de rechazo que quieres, pero luego te das cuenta que solamente con mover Q no es suficiente para cumplir ambas frecuencias de corte. Si eso pasa, lo que tienes que hacer es utilizar Q para cerrar o abrir un poco esta banda y utilizar omega n para aumentar o disminuir esa banda de rechazo. ¿Sí? Si cumpliste la frecuencia de corte inferior, pero te faltó cumplir la frecuencia de corte superior y esta subió, es decir, está por arriba de lo que requieres, pues eso significa que omega n tiene que ser un poco menor. Si cumpliste la banda de corte inferior y resultó que la superior está por abajo de lo que quieres, significa que tienes que mover hacia arriba tu frecuencia central omega n y además abrir un poco, es decir, disminuir Q para que aumente la magnitud de la banda de rechazo. Son esos dos efectos los únicos que tienes sintonizado. Cómo centrar mi banda de rechazo se modifica con omega n y qué tan abierta o cerrada es esta banda se modifica con Q. Entre más grande sea Q, más cerrada se hace la banda de rechazo. Entre más chica sea Q, más abierta se hace la banda de rechazo. Esos son los únicos criterios que tienes que cumplir.
Si recuerdan bien de las clases, ese criterio también se aplicaba, ¿no? Para la parte real y la parte imaginaria, o la parte imaginaria real y la magnitud de nuestros polos para un pasabandas. Entonces es el mismo fenómeno, solamente que allá modificamos parte real e imaginaria en magnitud, ¿sí? Y acá modificamos frecuencia central y calidad. ¿Sí? Tienen que cumplirse ambas frecuencias de corte en ambos casos, en pasabandas y en rechazabandas. Y recuerden que la tolerancia máxima es de 10 radianes sobre eso. Vamos a ver si Luis Enrique del pasado está de acuerdo con el Luis Enrique del presente. Y vamos a analizar qué se tiene reportado en las diapositivas. Si nos vamos a las diapositivas del ejercicio, acá estamos ya en nuestro filtro. ¿Sí? Se dan cuenta que, pues, empezó el reporte, las diapositivas, justo como empecé yo, ¿no? Yo sabía que tenía esta función de transferencia, se pueden dar cuenta que es la misma que yo utilicé y la saqué de las diapositivas. Proponemos una frecuencia central, pues dependiendo de nuestra banda de rechazo que queremos, que es exactamente 600 por 2 por pi. ¿Sí? Y pues sintonizamos nuestro valor de Dios. Usando el tanteómetro, el famosísimo y útil tanteómetro, pues yo llego a una frecuencia central de 1200 por pi y un 2.75. Miren, era el que originalmente yo tenía. Con ese podía cumplir yo la frecuencia de corte inferior, pero la superior no. ¿Sí? No, este no corresponde, porque este sí los cumple. Esta debería ser nuestra solución. Llegamos casi a la misma conclusión, miren. En las diapositivas se reportó 1180 por pi y la que yo definí fue 1180 por pi. Esta es exactamente igual. ¿Sí? Y yo utilicé una calidad de 2.95 y también de 2.95. ¿Sí? Básicamente es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo y el comportamiento que se reporta en la figura es el comportamiento no de sino el comportamiento de la ya modificada, ¿no? La ya ajustada. Conclusión, es posible modificar la frecuencia central para cumplir requerimientos y mover la banda de rechazo. También en el filtro pasabandas, tanto como en el filtro rechazabandas. Una vez que nosotros ya hemos definido una función de transferencia teórica deseada, pues lo que sigue es pues diseñar un circuito, ¿no? Si yo recupero el circuito, aquí estoy utilizando un biquad. El circuito biquad dice. Vamos a ver cómo está la función de transferencia en nuestro circuito biquad. Notch. Sí, de nuestro circuito biquad. Y entonces, agarro mi función de transferencia y dice, la frecuencia central de rechazo se define como 1 entre C por R3. ¿Sí? Y la calidad del filtro como R2 entre R, pero además necesito yo que R1 sea igual a R. ¿Sí? Entonces, esas condiciones son las que utilizo para diseñar el filtro. Las paso acá. Necesito que R sea igual a R1. Necesito que mi frecuencia central sea 1 entre C por R3, que yo sé que ahora en mi diseño correspondió a 1180 por pi. Como aquí esto depende solamente de dos parámetros y uno es resistencia y la otra es capacitancia, pues propongo la capacitancia, ¿no? Que es más difícil de modificar, digamos. Entonces propongo mi capacitor en un microfaradio y despejo mi R3, con lo cual termina el diseño. Si sustituyo un microfaradio acá, paso multiplicando, dividiendo, pues obtengo una R3 de 269.75 ohms. La calidad del filtro que ya lo conozco, que quedó en 2.95. En este caso, tengo una relación de resistencias. Como yo sé que R está en el denominador, pues la propongo, ¿no? Entonces, y sé que R1 es igual a R. Si yo propongo una R de 1 kilo ohm, que evidentemente haría que R1 fuera 1 kilo ohm, pues sustituyo 1 kilo ohm acá y cuando pase multiplicando R2 va a ser 2.95 kilo ohms. Eso significa que aquí yo termino el diseño del circuito del filtro. Tengo una función de transferencia que la diseñé acá.
y tengo un circuito que implementa esa función de transferencia. Si yo valido en MATLAB, pues lo único que tengo que hacer es definir todos los valores. Miren, todos estos valores que tengo aquí, pues los puse aquí para R2, para R, para R3 y para C. Y entonces pongo aquí, describo la función de transferencia del filtro. No la función de transferencia teórica, sino la del filtro. ¿Sí? Porque estoy utilizando los valores de los componentes eléctricos. Entonces vengo para acá. Solo para validar que mi diseño del circuito, no el diseño de la función de transferencia, sino del circuito, es correcto, pues defino mi función de transferencia y entonces le digo, a ver, O de mag filtro. ¿Por qué lo definí como filtro? Valido que en efecto no se han movido mis frecuencias de corte como las diseñé teóricamente. Aquí voy hasta el 3. Puedo ver que son 3130. Sigo cumpliendo con mi tolerancia y acá modifico hasta 3 y puedo ver que siguen siendo 4390 exactamente al título. Es decir, la función de transferencia del circuito también cumple requerimientos. No era de esperarse, pero hay que validarlo porque a veces en el despeje o en la sustitución, en la definición de los componentes, pues puedes tener alguna. Con esto ya validamos que mis componentes fueron diseñados de forma correcta. Ahora, si yo quisiera validar que mi filtro hace lo que tiene que hacer, pues tengo dos opciones, ¿no? La primera es, pues sustituyo entradas periódicas en esta función de transferencia y valido que la salida respecto a la entrada tiene la ganancia que yo espero. Voy a tener, si yo utilizo una frecuencia mucho inferior de mi banda de rechazo, pues entonces, por ejemplo, 100, se me voy hasta acá, mira, pues mi ganancia tiene que ser 0 decibeles. ¿Qué significa eso? Que la amplitud de la salida es igual a la entrada. Entonces, si yo vengo acá y en mi función de transferencia le digo, quiero implementar una periódica, ¿con qué frecuencia? Pues con 100. Voy a modificar todo esto y voy a decir, quiero que valga 100, es decir, acá. Pues entonces debe de la amplitud de entrada y de salida. Recuerden que utilizo el comando LSIM para esto, porque me permite introducir señales periódicas de entrada. Pues puedo ver que en efecto la amplitud de ambas, mira, que se puede ver, son exactamente las mismas. Si ahora la frecuencia es una frecuencia superior, mucho superior que la banda de rechazo, mi banda de rechazo llega hasta 700 Hz, entonces yo puedo poner 1000 Hz, 1000 por 2, para que sean, convertirlos a radianes sobre segundo. Y gráfico, pues puedo ver que en efecto también se cumple lo mismo, ¿no? La amplitud de la señal de entrada y la amplitud de la señal de salida son iguales. Sí. Ahora, si yo pongo justamente en la frecuencia de rechazo, que en este caso son 600 Hz, mi entrada, pues justamente en la frecuencia central de rechazo tengo que tener una ganancia muy negativa, es decir, una atenuación muy grande. Casi mi señal de salida tiene que desaparecer. Si yo simulo, pues puedo ver que tengo un montón de atenuación, lo cual también era de esperarse. Ahora, si le pego justamente a la frecuencia de corte, perdón, a la frecuencia central de rechazo, que en este caso eran 1180 pi, tal como la diseñé, pues esa es la mayor atenuación que yo tengo. Tengo una entrada de amplitud 1 y tengo una salida de amplitud mucho, pero mucho menor. Esto valida que en efecto mi función de transferencia se comporta como rechazo de bandas, ¿no? Antes de la banda de rechazo, deja pasar, ganancias 1, 0 decibeles. Después de la banda de rechazo igual. Y en la banda de rechazo pues tengo una severa atenuación. Esto también está reportado en las diapositivas. Sí, acá.
Puedo ver que en 1200, que es mi banda justamente mi frecuencia central, tengo atenuación. Estas serían mis frecuencias de corte. ¿Sí? Recuerden, esto sería 1 entre raíz de 2, que es 0.7071. Pueden ver que sí es 0.7, miren, la amplitud de la salida. Y pues por abajo de mi banda de rechazo tengo ganancia unitaria. Y muy por arriba de mi banda de rechazo, pues también tengo ganancia unitaria. Es decir, solamente atenúo en la banda de rechazo. Por lo tanto, las simulaciones corroboran que mi diseño es correcto. El último inciso pregunta si el instrumento global, es decir, todo el instrumento con todas las etapas es global, que si es lineal, perdón. Y pues la respuesta es sencilla porque sabemos que el sensor es no lineal, ¿sí? Porque tiene una cúbica ahí en su definición, su ecuación. Entonces, como el sensor resistivo original no es lineal, pues todo el instrumento completo pues tampoco es lineal. A pesar de que todas las etapas que hicimos después son lineales. Por ejemplo, el sensor de audio es no lineal, pero el puente de Wheatstone es linealizado, el amplificador diferencial es lineal, el filtro rechazabandas es lineal, etcétera, etcétera. Y con esto pues termina el desarrollo de la solución. Hay un pequeño detalle que me acabo de dar cuenta, que lo había comentado con algunos de ustedes ya. Yo decidí utilizar un filtro rechazabandas bicuad, pero el filtro rechazabandas bicuad tiene una ganancia negativa por default que yo no tomé en cuenta en mi diseño. Si yo me voy al bicuad, ¿dónde estás? Rechazabanda notch. Tiene un menos aquí. ¿Qué significa este menos? Este menos yo no lo consideré en el diseño y eso significa que al final, en mi diseño global, en vez de obtener de 0 a 5 volts, yo obtendría de 0 a menos 5 volts, lo cual es no aceptable. ¿Sí? Por lo tanto, para yo corregir esto, yo tendría que o venir aquí y modificar mi diseño del amplificador diferencial para que tenga una ganancia negativa. Esa podría ser una solución. Es decir, acá cuando diseñé mi amplificador diferencial, en vez de asumir una ganancia de 2.46, pues asumo una ganancia de menos 2.46, ¿no? Sí. Justamente aquí digo yo, no quiero que sea negativa, porque esto sería como para prepararme y absorber el efecto del signo negativo en mi filtro bicuad. Esa es una opción. ¿Sí? ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues yo tengo menos 2.46. Mi entrada en vez de ser B2 sería B1, pero el resto del diseño sería igual. Este en vez de ser B1 sería B2. ¿Sí? Y el resto quedaría exactamente igual en términos de diseño. Entonces lo voy a resolver así ahorita. ¿Sí? Solo no se les va a olvidar que esto lo hice por de 0 menos 5. Lo estoy haciendo solamente para eliminar el efecto del signo menos del filtro bicuad que estoy utilizando. Voy a poner aquí, defino mi G negativa para eliminar el signo del filtro bicuad que utilizaré. Después sí. ¿Eso qué implica? Pues que entonces yo lo voy a dejar como estaba, 5 menos 0. Y voy a poner aquí menos. ¿Sí? Eso significa que esto es menos. Esto significa que en vez de elegir B2 como entrada, elijo B1 porque quiero implementar una ganancia negativa. Esto significa que la ecuación queda exactamente igual. Solamente que este quedaría con B2 y este quedaría con B2. Sí, voy a modificar. Esto sería, ¿cuánto tiene que valer B2? Si B1 vale esto. ¿Cuánto tiene que valer
B2, si B1 vale esto, ¿sí? Y entonces mi B2 vale, tiene que valer exactamente lo mismo, ya que hago el cambio. En este caso, si B2 vale menos 8.78, pues le sumo 8.78, esto se hace 0 y se cumple, ¿no? Y en este caso, pues la proporción que busco. Todo lo demás queda exactamente igual. ¿Sí? El diseño de las resistencias, como no incluye el signo de la ganancia, eso se incluye solamente con elegir una entrada, pues queda exactamente igual. Y esto me permite absorber el signo menos de mi filtro rechazabandas B4. Ojo, esto lo tuve que hacer exclusivamente porque elegí el B4. Si por ejemplo yo me voy y hubiera elegido el circuito rechazabandas de Salen en Key, ¿dónde está Salen en Key? Pues puedo ver que esta no tiene una ganancia negativa implícita. Entonces aquí yo no tendría que hacer lo que acabo de hacer. Tendría que diseñar de otra manera esto, sí, pero no tendría que absorber ese signo menos. Entonces, con los cambios que acabo de hacer, ya mi diseño queda correcto. Y en efecto, la salida de mi instrumento global sería de 0 a 5 volts y rechazando la banda de frecuencias que me indica el problema. Ahora sí tengo un diseño correcto. Pero, ¿qué otra cosa? Aquí el ancho de banda de mi instrumento general, mi instrumento global, pues lo definí de 0 a 500 y 700 a infinito porque recuerden que el de 500 a 700 era la banda de rechazo. No voy a poner un más para que no sea ambiguo. Pero definitivamente sí puedo poner un I. Es decir, mi ancho de banda de mi instrumento va de 0 a 500, que es la banda de paso, y de 700 a infinito, que es la otra. ¿Qué sería todo? Evidentemente, ahora necesito que ustedes practiquen estas habilidades que acabamos de repasar, ¿no? No sé si haya quedado claro o no. Por supuesto, cualquier duda la responderé por Teams o en la siguiente sesión. En este caso tenemos un sensor resistivo de fuerza. El sensor, en vez de yo darte una ecuación del sensor, te estoy dando una función de transferencia. Una buena parte del primer parcial vimos cómo interpretar esto. Asuma que el rango a monitorear de fuerza, es decir, F, va desde menos 500 a 150 newtons y que el sensor está siendo afectado por un ruido con frecuencias inferiores a 600 Hz y superiores a 650 Hz. Te estoy básicamente pidiendo lo mismo que en el ejercicio que acabo de hacer. Diseña etapa de condicionamientos que obtenga un rango de voltaje de salida de 0 a 5 volts, que este esté libre de ruido, que valides el circuito diseñado con respuestas en tiempo en un software de simulación de circuitos. Recuerden que los únicos dos válidos son Tina y Simulink. Y que diseñes la ecuación que se debe implementar en el micro para recuperar la fuerza aplicada al sensor. Es decir, si ya introduje todo esto por el ADC de un microcontrolador, ¿no? Sí. Que tiene rango de 0 a 5 volts. ¿Cómo puedo recuperar yo la fuerza original aplicada? Creo que aquí hace falta una información que sería por medio del ADC, de un ADC. Me falta la resolución del ADC. Un ADC de 10 bits. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el ADC utiliza 10 bits para representar. Vimos un ejemplo muy parecido en clase. Por favor, revisen las diapositivas de clase. Primera etapa de condicionamiento. Y con eso ya pueden recuperar la información de F, ¿no? Desde el micro. Es básicamente lo que le estoy pidiendo en su proyecto del curso. El inciso D, que es el sensor junto con las etapas de condicionamiento, ¿son adecuados para monitorear fuerzas constantes? Ok, entonces analicen todo lo que han diseñado, analicen la función de transferencia del sensor y pues argumenten una respuesta, ¿no? ¿Sí o no? Es básicamente lo que les pido. De nuevo, voy a actualizar esta presentación, por supuesto, ahorita en un momento más. Si tienen alguna duda sobre la tarea que les acabo de dejar, por favor,
me la hacen saber por Teams o en la siguiente sesión del martes. ¿Qué otra cosa? Pues creo que sería todo. Esto es el final del contenido de este parcial. Eso significa que la siguiente sesión vamos a tener repaso. El martes de la siguiente semana será repaso. Y por lo tanto, muy probablemente el jueves, casi un hecho, el jueves de la siguiente semana tengamos examen. Igual lo vamos a discutir y a plantear en la siguiente sesión del martes. De nuevo, cualquier duda sobre la tarea que acabo de dejar o sobre el diseño del ejercicio que repasamos en esta clase, pues háganmela saber. Saludos muchachos, nos vemos el próximo martes.